Buenas tardes. Muy bien, pues adelante. Cuando tengan el equipo listo la presentación, adelante. Sí, ya vamos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de uveitis. La uveitis es una enfermedad inflamatoria intraocular que afecta el tracto uveal, como iris, coroides y cuerpo ciliar, ciliar, perdón, y también estructuras adyacentes como esclera, córnea, humor vítreo, retina y cabeza del nervio óptico. En su epidemiología, la uveitis tiene una incidencia anual de 17,52 casos por cada 100,000 habitantes y una prevalencia de 38,700 por cada 100,000 habitantes. En cuanto al género, pues no existe una predilección, aunque en lo que respecta a la uveitis anterior, unos tipos es más común en hombres y la asociada a la artritis juvenil idiopática es más común en mujeres jóvenes. Y pues es muy común en personas jóvenes. En su clasificación anatómica se va, se va a clasificar como anterior, intermedia, posterior o difusa. La uveitis anterior que se va a dividir en iritis, en la que la inflamación va a afectar predominantemente el iris, y también se va a dividir en iridociclitis, en la que van a estar igualmente afectados el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. La uveitis intermedia, que se va a caracterizar por una afectación predominante de la parte posterior del cuerpo ciliar y de la periferia externa de la retina. La uveitis posterior, donde la inflamación se va a localizar por detrás del extremo posterior de la base vítrea. Y según la localización primaria, la uveitis posterior se puede subdividir en coroiditis, retinitis y corioretinitis y retinocoroiditis. Y la uveitis difusa, o también conocida como panuveitis, que se caracteriza por la afectación de todo el tracto uveal. De estas, la uveitis anterior es el tipo más frecuente, seguido de la intermedia, la posterior y la difusa. Bueno, como ya en la uveitis anterior, como ya había mencionado, esta es la forma más frecuente de la uveitis. En esta, el foco principal de inflamación se va a encontrar en el segmento anterior del ojo, que sería el iris o el cuerpo ciliar, y en ocasiones puede haber una extensión de la inflamación al vítreo anterior, que sería en la iridociclitis. Y su curso puede ser de dos formas, puede ser agudo o crónico, y este tipo de uveitis es la que tiene mejor pronóstico visual, pero también puede presentar diferentes complicaciones como catarata, glaucoma, queratopatía de banda y sinequias posteriores. Como ya había mencionado, se va a dividir en iritis y en iridociclitis. En sus síntomas, la uveitis anterior aguda es la forma más, bueno, esta va a ser la forma más habitual de las uveitis anteriores. Su inicio va a ser súbito y va a durar 3 meses o menos. Se va a identificar con facilidad por la gravedad de los síntomas.
que pues son los que llevan al paciente a buscar atención médica. Se va a presentar dolor, fotofobia, enrojecimiento unilateral de inicio súbito, que a veces puede asociarse al lagrimeo, y en ocasiones el paciente tiene molestias oculares leves unos días antes del episodio agudo, cuando todavía no hay síntomas clínicos. Usualmente la agudeza visual es buena, salvo en ojos con copión, y la exploración externa va a mostrar una inyección ciliar con un tinte violáceo. En la uveitis anterior crónica va a ser pues menos habitual que la aguda, y pues se caracteriza por una inflamación persistente que recurre rápidamente. La inflamación puede ser granulomatosa o no granulomatosa, y la afectación bilateral esta va a ser más frecuente en la aguda. La presentación a menos va a ser insidiosa, y muchos pacientes van a permanecer asintomáticos hasta que se desarrollen complicaciones como cataratas, queratopatías en banda, o pues otros, pues cuando ya se complique la enfermedad. Y pues como hay ausencia de síntomas, se deben de realizarse una prueba sistemática a los pacientes con riesgo al desarrollar esta uveitis, especialmente en pacientes con artritis juvenil idiopática. Bueno, la inyección periquerática en uveitis anterior aguda, la inyección ciliar circuncorneal va a tener un tono violáceo, y el grado de inyección se va a calificar entre un 0 y un 4. Perdón. Los precipitados queráticos, la característica sus características y su distribución de estos precipitados pueden aportar ciertos indicios sobre la posible etiología de la uveitis. También las células de humor acuoso o el fenómeno de Tyndall, en base al grado de celularidad del humor acuoso, se van a clasificar pues, según el número de células que se detecten mediante el examen con lámpara de hendidura de rayo oblicuo a luz, y aumentos máximos con un uso de un haz de 3 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho. Y las células se van a contar y se van a graduar entre 0 y 1 más 4. También en base al brillo del humor acuoso, el grado del brillo se va a examinar con la lámpara de hendidura, al igual que cómo se van a contar las células. Y para valorar el grado de oscurecimiento de los detalles del iris, el haz debe de pasar de una forma oblicua respecto de su plano, y el brillo se va a graduar también entre un 0 y un más 4. Y los nódulos del iris o nódulos de Cope se van a encontrar en el borde pupilar, y son más pequeños que los nódulos de Busaka, y van a ser menos frecuentes y van a estar localizados en el iris y lejos de la pupila. Y también puede haber atrofia del iris, que esta va a ser una característica importante de la uveitis heterocrómica de Fuchs, que también aparece debido a herpes simple y a herpes zóster. También una rubiosis iridis, que es una neovascularización del iris, que se desarrolla en algunos casos con uveitis anterior crónica. Y las sinequias posteriores, que son adherencias entre la superficie del cristalino y el iris, se forman durante un ataque de uveitis anterior aguda debido al tamaño de la pupila. Y se debe en base a la densidad celular del vitrio anterior, se debe de comparar con la del humor acuoso. En la iritis, las células del humor acuoso van a superar ampliamente el número de células vítreas, mientras que en la iridociclitis, las células se van a distribuir entre ambos compartimentos. También se debe de explorar el segmento posterior. Se debe de explorar la mácula en busca de pruebas de edema macular cistoide, que esta va a ser una complicación esporádica de la uveitis anterior crónica.
Bueno, para continuar con uveitis intermedia, eh, bueno, esta se va a definir como el subtipo de la uveitis donde, Ah, tantito. A ver, sí, nada más como para que no nos vayamos a quedar así, como tan en el aire, de forma general, entonces, así como dijeron, o sea, las uveitis anteriores son las más frecuentes, lo que más así frecuentemente se va a presentar, afortunadamente, ¿verdad? Pero en forma general, ¿cuáles son los signos así clínicos que pudiéramos detectar de forma externa? O sea, a lo que me refiero es que sí, cuando lo revisas de manera oftalmológica, una lámpara hendidura, pues puedes encontrar el flare, puedes encontrar el TINDA, que son fenómenos ya físicos, que se detectan a través de una exploración oftalmológica. Pero, ¿qué síntomas característicos pudieran así detectar, como para sospecharlo, ¿no? Porque obviamente La- sospechar que hay una uveitis a veces no es tan fácil, ¿no? El diagnóstico diferencial es con un síndrome de ojo rojo que puede corresponder a otras 10 causas adicionales o más tal vez. Pero ¿qué características sí pudieran encontrar o pudieran tener los pacientes para que una de nuestras posibilidades diagnósticas sea una uveitis? Específicamente la anterior, que es la más frecuente. Siempre que sospechamos uveitis, pues lo primero que sospechamos es la anterior solamente por la frecuencia. Pero ¿qué signos clínicos podemos encontrar? A ver, en base a la diapositiva. Gruesos, clínicos, por el motivo o motivo por el cual va a llegar el paciente a consulta. por el dolor y la fotofobia, Esos, sí. y pues que va a tener eritema. Sí, de hecho, por ejemplo, hay una triada, exactamente, de hecho hay una triada descrita, que es dolor, fotofobia y baja visual o disminución de la agudeza visual, ¿no? El eritema, bueno, el eritema siempre va a estar presente, pero digámoslo así, lo que va a caracterizar una uveitis, pues va a ser eso, la fotofobia, ¿sí? Cuando un paciente viene y dice que le molesta la luz y el ojo está rojo y hay un poco de dolor, o sea, el 80% de posibilidades diagnósticas están como primer lugar, así, una uveitis anterior. Entonces, esto es de los aspectos clínicos más importantes para sospecharlo en los pacientes. Ahora, no recuerdo, dijiste por qué se presentaba? O sea, ¿cuál era la causa? ¿Por qué llega un paciente con un cuadro de este tipo? Ah, no, todavía no, las etiologías las vamos a decir más adelante. Bueno. Bueno, pero entonces no lo olviden, así, estos signos son los más así importantes. ¿Por qué? Porque obviamente siempre va a llegar paciente con ojo rojo, pues sí, un ojo rojo porque le cayó alguna sustancia, porque tiene una conjuntivitis alérgica, porque tiene una epiescleritis, una escleritis, porque tiene un síndrome de ojo seco. Pero bueno, o sea, siempre la parte clínica es muy importante y nos va a dar una orientación. En este caso, para los cuadros de uveitis, una orientación muy así, muy fiable, muy fiable para poder sospechar como primera causa alguna enfermedad de este tipo, ¿no? Pero bueno, entonces adelante, síganle. bueno, ahora vamos a continuar con uveitis intermedia. Esta va a ser, bueno, se va a definir como el subtipo de uveitis en donde el vitro va a ser el foco principal de inflamación. Y como ya lo había mencionado mi compañera anteriormente, con frecuencia se va a acompañar de vasculitis periférica y edema macular. Y bueno, el término pars planitis, se utiliza exclusivamente en casos donde se encuentren copos o bancos de nieve en vitrio. Y bueno, pues el tipo de uveitis, como lo dije, intermedia, el lugar primario de infección, de inflamación, perdón, es el vitrio, y también puede incluir pars planitis, ciclitis posterior o hialitis. En sus manifestaciones clínicas, bueno, la uveitis intermedias van a ser causantes de pérdida visual importante y el factor principal es la presencia de edema macular de tipo inflamatorio. La visión puede llegar a estar bastante disminuida si en caso de que aparezca edema de la mácula, ya que, bueno, es la zona central de la retina y esta es la responsable de la visión fina y del detalle de las cosas. Las, bueno, las moscas volantes, como
lo llaman, es, bueno, puede haber la visión borrosa por la turbidez del humor vítreo y encontrar también con miodesopsias o moscas volantes, como lo llaman, que por la formación de filtrarios en el vitrio que van a hacer que el paciente vean estas partículas o también como moscas o telarañas que es al mover los ojos. ¿Te puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, el curso es benigno en una minoría de pacientes, los cuales no pueden requerir tratamiento o tienen una resolución espontánea en varios años. Y en otros pacientes, la enfermedad es más grave y prolongada, con episodios de reagudizantes que empeorar progresivamente. La uveitis intermedia está asociada con enfermedades sistémicas que han curso, bueno, va a tener un curso variable según la enfermedad y su gravedad. Y la enfermedad puede llegar a durar hasta 15 años y la conservación de la visión también va a depender del control de la maculopatía. Y bueno, la siguiente, por favor. Y en esta imagen nos muestra como los copos o las bolas de nieve. Le puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, la uveitis posterior, bueno, esta va a incluir la retinitis, coroiditis y vasculitis retiniana. Algunas de estas lesiones se van a originar, perdón, principalmente en la retina o la coroides. Sin embargo, se puede ver con frecuencia que ambas van a resultar afectadas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la presentación va a variar según la localización del foco inflamatorio y la presencia de vitritis. Por ejemplo, en paciente de una lesión periférica, puede ver moscas volantes, mientras que en un paciente con una lesión que afecta la mácula, va a presentar principalmente una pérdida de visión central. La retinitis, bueno, está focal o solitaria, multifocal, geográfica o difusa. Las lesiones se van a caracterizar por opacidades retinianas blanquecinas que van a estar mal delimitadas por un edema circundante. Y a medida que se va a resolver la lesión, los bordes se van a definir mejor. La siguiente, por favor. La coroiditis, bueno, esta puede ser también focal, multifocal, geográfica o difusa, y esta normalmente no va a producir vitritis en ausencia de alguna afectación retiniana concomitante. Y bueno, esta se va a caracterizar por nódulo amarillo y redondo. Y la vasculitis, bueno, esta puede manifestarse como un hallazgo primario o o ya sea secundario, adyacente a un foco de retinitis. Y estas pueden afectar las arterias, el- a lo que se le conoce como periarteritis y a las venas como perifibritis. Aunque bueno, en estos casos la afectación venosa va a ser la más frecuente y esta bueno, la vasculitis activa se va a caracterizar por un manguito perivascular irregular de color amarillo o gris blanco que se puede asociar a una hemorragia. Y en la vasculitis, bueno, y la vasculitis quiescente deja una cicatrización perivascular que no debe confundirse con alguna enfermedad activa. Bueno, ahora vamos a ver la uveitis difusa o panuveitis. Bueno,
En estos casos, la inflamación va a abarcar todo el globo ocular. Esto quiere decir que la uveitis difusa o panuveitis va a ser aquella en la que se afecta todas las estructuras intraoculares. Va a existir inflamación en la cámara anterior del ojo, la cavidad vítrea y la retina, y también la coracoides o los vasos retinianos. Este es la uveitis difusa va a ser de los procesos más graves y con frecuencia van a estar relacionadas con enfermedades generales. Este tipo de uveitis como sus manifestaciones clínicas, va a soler presentarse con enrojecimiento por la inflamación de la parte anterior del mismo. eh, la visión va a estar disminuida por múltiples causas como la turbidez del vitrio o del humor acuoso, así como pues también por la existencia de un posible edema de la mácula. También se van a presentar, el paciente va a referir que ve como moscas volantes por las opacidades existentes en el humor vítreo. Y al igual que los otros signos y síntomas que presentaban los otros tipos de uveitis, también las pueden presentar este tipo. ¿Le das, por favor? Bueno, en su etiología o causas, como se les mencionaba anteriormente, está relacionado con con enfermedades generales. Por ejemplo, suele asociarse a enfermedades generales como la enfermedad de Behçet, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada o la sarcoidosis. También puede estar relacionada con la tuberculosis, la sífilis y alguna infección herpética, que estos también nos pueden producir pues verdaderamente panuveitis. ¿Le das, por favor? Bueno, y aquí tenemos una tabla que nos representa las etiologías más frecuentes de las panuveitis, que las engloba en sí. ¿Le das, por favor? Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Se necesita un examen oftalmológico completo para realizar una unidad diagnóstica y combinar la clínica, la valoración instrumental y las pruebas de laboratorio también. ¿Vale? En su sintomatología vamos a ver lo que es el ojo rojo, la visión borrosa, la fotofobia o las cefalías, como ya lo había dicho el doctor, que esas pueden orientar a una uveitis anterior. Mientras que en la posterior se hace pensar gracias a los flotadores, a la visión borrosa que puede incluso cursar a una ceguera y la fotopsia. ¿Vale? Algunas herramientas diagnósticas van a incluir lo que es la angiografía con fluorescencia y con hidrocianina verde y la tomografía de coherencia óptica y un ultrasonido también. Hay una técnica reciente que se llama autofluorescencia del fondo ocular, que esta va a captar la fluorescencia espontánea de las estructuras del fondo ocular que van a contener una lipofuscina de tal manera que dependiendo del proceso patológico va a dar una señal hiper o hipoautofluorescencia, lo cual es muy útil en uveitis posteriores porque dañan la retina externa y el epitelio pigmentado de la retina. Dale. En el tratamiento tenemos que en la uveitis anterior, dale. En la uveitis anterior el tratamiento habitual es a base de cloridios
Y eso se emplea un cloridio de corticoides para tratar la inflamación junto con un colirio cicloplégico midriático para dilatar la pupila. De esta forma se va a controlar la inflamación, se va a reducir el dolor ocular y va a evitar que se formen adherencias entre el iris y el cristalino o la córnea, o también que se rompan de las adherencias ya existentes, pero siempre que la enfermedad se haya diagnosticado a tiempo. En la posterior se va a tratar con antiinflamatorios y los corticoides son los más utilizados por su efectividad. Pueden administrarse por vía oral o de manera local y mediante infiltraciones alrededor del ojo o con inyecciones intraoculares. En la intermedia, el tratamiento de elección en casos unilaterales, pues van a ser las inyecciones perioculares de corticoides que se realizan en la propia consulta, salvo en algunos niños pequeños que pues es necesario realizarlas en quirófano. Con frecuencia va a ser necesario repetir esas inyecciones de cada 6 a 8 semanas si han resultado efectivas. En casos bilaterales o cuando la respuesta a las infiltraciones locales de corticoides no es satisfactoria, puede ser necesario la administración de corticoides por vía oral, pero esas suele emplearse dosis medias o altas de inicio y se van reduciendo gradualmente. Cuando el proceso se reactiva con el descenso de la dosis de corticoides, va a ser necesario el empleo de fármacos para modular la respuesta inmune, como el metotrexate, la ciclosporina u otros. Y para la panuevitis son los cuadros de uvitis más complejos de tratar. Una vez descartadas las causas infecciosas más frecuentes antes comentadas, van a soler emplearse corticoides administrados en gotas para que el componente de uvitis anterior y por vía oral para tratar la inflamación a nivel de la cavidad vítrea y de las estructuras del fondo del ojo, donde no van a ser eficaces las gotas. Ay, güey. Uy, se me salió ahí, güey. ¿Listo? Sí, de todos modos ya era la última diapositiva. Ah, ok. Y pues en el caso de que aparezcan secuelas como un edema macular persistente, isquemia de la retina por falta de aporte vascular debido a la inflamación de los vasos o una formación de neovasos coroideos a nivel de la mácula, estas van a ser tratadas con las medidas oportunas, además de un tratamiento global para el control de la inflamación. Así, el edema de la mácula puede requerir inyecciones de corticoides periculares que son alrededor del ojo o incluso dentro del ojo. Y la isquemia de la retina puede necesitar la fotocoagulación con láser de las zonas donde no reciben aporte de sangre para evitar unas complicaciones futuras. Y eso es todo. Oh, bueno, muy bien. Bueno, pues dentro de los puntos importantes de las uveitis es recordar cómo se clasifica de forma anatómica, lo que dijeron en las diapositivas anterior, media y posterior. Punto número 2, ¿en qué pacientes van a aparecer este tipo de enfermedades? Normalmente si un paciente joven, sano o un niño va a consulta, bueno, o sea, dentro de las causas de ojo rojo, no esperamos como tal encontrar una uveitis. Las uveitis van a estar asociadas principalmente a diferentes tipos de enfermedades sistémicas.
que de alguna forma también favorezcan la inmunosupresión y que una respuesta inflamatoria pues sea acelerada, o sea, más grande o más alta de lo normal, ¿no? Tercer punto, los síntomas así iniciales de estas uveitis son los que veíamos en las diapositivas previas, ¿no? Dolor, ojo rojo, baja visual. Y les comento porque normalmente muchas de las enfermedades que nos ocasionan ojo rojo, pues no tienen como tal cuadros tan típicos o acompañados de dolor. Obviamente no es la única, ¿verdad? Un paciente con dolor de ojo rojo puede tener una uveitis, 2, una escleritis, 3, pues también hasta una epiescleritis, 4, una conjuntivitis así infecciosa hiperaguda. Y de ahí algunas otras son las que ahorita me vienen a la mente, pero bueno, lo único que nos va a dar la diferencia y el diagnóstico definitivo, pues es la exploración, ¿verdad? Pero de antemano, pues bueno, a nivel de medicina general, pues desde el solo hecho de interrogar los síntomas, pues nos puede dar un enfoque como muy cercano al diagnóstico real, porque de hecho, pues el manejo, pues en común para este tipo de enfermedades es muy similar. Obviamente, siempre preferimos descartar causas infecciosas, incluso antes de dejar esteroides, ¿verdad? Porque no en todos los casos está indicado utilizar esteroides. Por ejemplo, ¿en qué casos no? Pues las que se producen por secundarias a un proceso de herpes, a este tipo de enfermedades, pues, o este tipo de causas no les dejamos como tal, por lo menos al inicio, algún esteroide, ¿no? Entonces, pues, la uveitis, pues es sí, una enfermedad así bastante agresiva, en el que desde que nos puede dar cuadros muy leves en donde únicamente nos dé inflamación superficial o a nivel de la cámara anterior, hasta cuadros de desprendimiento de retina o como decían ahí, edema macular secundario a la inflamación que va a ocasionarse por estos cuadros, ¿no? Entonces aquí lo importante es que de alguna forma ustedes conozcan la clasificación anatómica. 2, conozcan los síntomas habituales más comunes para esta presentación clínica, pues de alguna forma podamos sospecharla. Y 3, o sea, la derivación oportuna a oftalmología en este caso sí es importante. Ahora, por ejemplo, si ustedes llegan a estar en un lugar en donde no hay accesos a ese tipo de servicios de salud y los síntomas y signos clínicos pues nos apuntan a que sea un proceso infeccioso, pues bueno, entonces ahí sí tal vez valdría la pena iniciar algún tratamiento profiláctico. Obviamente recordar que no es lo mismo un esteroide sistémico a un esteroide tópico, ¿verdad? Siempre el tópico va a estar más localizado y difícilmente pues, nos va a ocasionar efectos adversos a nivel sistémico. Entonces, pues básicamente esta clase es uno de los diagnósticos diferenciales de ojo rojo que somos susceptibles de tener como parte de la consulta en algún momento de nuestra práctica laboral. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. No, doctor. Ok, bueno, entonces nos vemos yo creo que el día de mañana, ¿no? Para reponer lo de ayer. Antier se puede. Pues a la misma hora para que pues de alguna forma pues vayamos avanzando en el programa. Sería de Jessy. 2 a 3, ¿verdad? Sí, ¿tienen clase No. después de las 3? Sí, Bueno, ok, entonces de 2 a 3, ¿sale? cierto. Ok. Muy bien, y mañana vamos a ver glaucoma. Ese tema es un poco largo, pero bueno, ya vemos si lo dividimos o cuánto le avanzamos para que también no sea tan álgido. Lean un poco de glaucoma también, ¿sí? Para que también pues le entiendan y sea un poco más fácil de asimilar. Sí, doctor. Muy bien, pues entonces nos vemos el día de mañana, chavos. Hasta Ok, mañana. mañana. Mañana, doctor. Gracias.